Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos llegar como todas las semanas a sus hogares. Estamos en el último martes del mes de noviembre. Ya estamos próximos a empezar las festividades de fin de año, o por lo menos la época de fin de año. Esta noche vamos a conversar con Álvaro Fernández sobre un tema que a todos nos interesa, que a todos nos afecta. Nos vamos a apartar un poco de la política, que ha sido la tónica de los últimos programas, y vamos a entrar a la economía doméstica, a la producción de la carne, qué es lo que está pasando con la carne en Guatemala. Álvaro es empresario y ganadero, se ha dedicado a la industria de la carne por más de 2 décadas, así que conoce los procesos de los cuales vamos a conversar también hoy en la noche aquí, para que todos en Guatemala podamos saber qué es lo que está sucediendo en realidad con la carne. Álvaro, muchas gracias por venir a Enfoque esta noche. Es un tema un poco diferente a los que hemos tocado regularmente, pero indudablemente se ha vuelto muy sensible esa alza que se dio hace unos 10 días a la carne. La publicidad del gobierno diciendo que iba a controlar los precios, y de repente se dispara el precio de la carne. Eso llamó mucho la atención. Pero yo, antes de entrar al análisis de la situación del mercado, yo quisiera saber cuál es la situación real. Yo tengo en el periodismo de muchos años, muchas décadas más que las que tú tienes en el campo de la industria de la carne. Y recuerdo que se empezó a hablar en los años 70 de que los hatos lecheros estaban yendo a Costa Rica y a otros países centroamericanos. Luego el comentario común era que el ganado en pie salía en contrabando a México. Te estoy hablando del siglo pasado, y eso no ha cambiado. Escuchaba las noticias y las explicaciones que daban las autoridades del gobierno para justificar el alza del precio a la carne, y una de las cosas que decían, que había contrabando a México de ganado en pie, y yo decía, bueno, pues siempre ha existido. ¿Cuál es la situación en realidad de los hatos ganaderos y los hatos lecheros en Guatemala? Bueno, primero que todo, buenas noches. Muchas gracias por tenerme aquí, Gonzalo. Es un placer estar aquí contigo. Mira, la situación hoy por hoy es una situación muy compleja, porque los hatos ganaderos se han reducido, no solo a nivel de Guatemala, sino que se ha reducido a nivel de Estados Unidos, que es el país mayor exportador de carne de res del mundo. Ellos tuvieron 4 años de sequía, lo cual hizo que se incrementaran el precio del grano, y obviamente los inventarios pues bajaron. Los ganaderos ya no pudieron encerrar ganado en sus feedlots en el centro de Estados Unidos, y eso causó una baja en los inventarios. Entonces, por ejemplo, reponer los inventarios en el caso del cerdo es muchísimo más fácil, porque ahí tenés un ciclo de 9 meses contando gestación y hasta finalizar el cerdo, y encima de todo una marrana pues tiene 10 cerditos y puede parir 2 veces al año. En el caso de la res, la gestación es de 9 meses, el engorde es de 22 meses y solo puede tener 1 al año. Entonces, recuperar esos inventarios es sumamente complicado. Entonces, ahorita bajan los granos en Estados Unidos y ellos necesitan llenar otra vez sus feedlots. Compran en el norte de México todo el ganado que los mexicanos están produciendo, y los mexicanos obviamente se alargan para nuestras tierras y empiezan a comprar nuestro ganado, el ganado de Honduras, el ganado de Nicaragua, el ganado de Costa Rica, pero se lo llevan de contrabando. Entonces, lo que pasa es que se ejerce una presión en tema de precio. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros agarramos aquí un animal, una res, y lo sacrificamos de 900 libras. Entonces, al sacrificar los 900 libras tenemos mucho menos carne. Los mexicanos agarran ese animal de 900 libras, se lo llevan a un feedlot y lo llevan a 1200, 1300 libras. Entonces, ese animal va a generar más carne. Entonces, por esa razón... ¿Y por qué en Guatemala se mata o se destaza el animal a las 900 libras y no a las 1200 libras? Porque nuestros procesos en Guatemala son extensivos. En Guatemala no se ha cuidado, no se ha estimulado la ganadería. Gonzalo, los ganaderos pasaron 10 años vendiendo su ganado a un precio, discúlpame, ridículo. Y en ese momento el gobierno no hizo absolutamente nada, las autoridades no hicieron nada. ¿En qué época fue este periodo? Eso fue un periodo más o menos del 97 al 2007 más o menos. Entonces, en esos 10 años, en esa década, yo te puedo decir que el ganadero sufrió demasiado. En ese momento se empieza a reducir el terreno
para producir ganado, porque entonces los ganaderos empiezan a buscar otras alternativas. Ahí es donde se logra meter más caña, ahí es donde se logra introducir la palma africana, que hoy por hoy es lo que más extensión le está robando a la ganadería, sobre todo en Petén. Entonces, real y verdaderamente el ganado se está quedando arrinconado. Encima de todo, no hay ninguna política que estimule a los ganaderos en el sentido de tecnología, créditos blandos, no hay absolutamente nada. No existe ninguna política. Yo, escuchando a un viceministro de Agricultura, pude entender que en realidad no hay una política definida en torno a la ganadería en Guatemala. Él trataba de justificar que ahora se va a poner un chip al ganado, cosa que me pareció muy novedosa, pero no sé qué tanto pueda venir a resolver el problema de la ganadería y de la carne específicamente, y hablaba de otras situaciones, pero en el fondo lo que se veía es que no existe una política para promover el crecimiento de estos hatos, tanto de leche como de ganado, de carne. El chip es una medida novedosa, por supuesto, pero el chip al final es para un sistema de trazabilidad, es para saber de dónde viene la res desde su origen, pero no haces nada sabiendo de dónde viene el animal si lo vas a sacrificar en el suelo, lo vas a desangrar en el suelo y no va a haber ninguna medida zoosanitaria para trabajar ese animal. Entonces al final el consumidor final va a seguir estando expuesto a todas estas situaciones zoosanitarias. Contribuye a que aumente el número del hato. En lo más mínimo, no contribuye en lo absoluto. Entonces en términos generales, los hatos tanto de leche como de carne, pero estamos hablando de la carne, han venido decreciendo, porque me llamó mucho la atención. Yo me tuve que leer un poquito, de buscar información. Me llamó mucho la atención la industria de Nicaragua. Vi que Nicaragua está exportando carne a Rusia, a Canadá, a República Dominicana, a Colombia. O sea, en realidad es una industria que se ve que está creciendo verdaderamente. ¿Cómo estamos en comparación de Centroamérica nosotros? Mira, en comparación de Centroamérica, el mercado de la carne es totalmente distinto. En el caso de Panamá, la carne está subsidiada. Tiene buenos rastros y la matanza está bastante centralizada. Que no son rastros, ya se les llaman mataderos TIF, mataderos certificados para exportación. En el caso de Costa Rica fue por muchos años el país que tenía más desarrollada la industria cárnica. Ellos tenían centralizada su matanza, al igual que Panamá, pero encima de todo ellos clausuraron los rastros municipales. Al clausurar los rastros municipales, pues evidentemente tenías más control de la industria cárnica, del sacrificio cárnico, y sobre todo le podías presentar mejores ofertas de su producto a compradores japoneses, a compradores chinos que te compran esos subproductos, haciendo más rentable tu sacrificio por cabeza. Luego te vas a Nicaragua, y Nicaragua, desde el momento que se viene al suelo el precio del ganado, empiezan a estimular a sus ganaderos, empiezan a dar créditos blandos, empiezan con un programa de producción, políticas de fomento a los ganaderos. Eso lo que hizo, que no era genética, no eran subsidios, genética. Entonces, ¿qué vino a suceder? En este momento, el ganado en Nicaragua es el segundo ingreso de divisas más grandes de Nicaragua. Por supuesto, le venden a Venezuela, pero también le venden a Rusia. Entonces ellos realmente son unos grandes exportadores y sí han logrado aprovechar esa ayuda, ese estímulo que hay. Y entonces hay muchísimos pequeños productores de ganado en Nicaragua, cosa que aquí no lo ves ya tanto. O sea, ya aquí la gente prefiere sembrar maíz o cualquier otra alternativa. Álvaro, vamos a ir al primer corte comercial y volvemos inmediatamente con más sobre este tema tan apasionante, tan interesante, tan poco conocido por los guatemaltecos, por todos en términos generales, y vamos a hablar un poco sobre la cadena de producción y conocer cómo funciona la cadena de producción, tanto de la carne en sí misma, como también la cadena de generación de los animales. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua.
La crónica de hoy es la crónica de siempre. El análisis a profundidad del acontecer nacional e internacional. Política, economía, seguridad y justicia. Nuestra gente, su cultura. Solamente en Crónica, tu revista. La revista de Guatemala. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con Enfoque esta noche tocando el tema ¿qué sucede con la carne en Guatemala? Les recuerdo que Enfoque es una producción de su canal Antigua con revista Crónica. Y está con nosotros Álvaro Fernández. Álvaro, nos quedamos platicando sobre lo bien que ha desarrollado Nicaragua su industria de carne, pero también que han tenido un crecimiento en su hato. ¿Cómo funciona en realidad esa cadena de desarrollar la ganadería y luego la cadena que sirve para que desde el momento en el que el animal es vendido para ser destazado hasta que llega a los hogares de los guatemaltecos en nuestro caso? Fíjate vos que la carne se debe de ver como una industria tal cual es. El problema es que en Guatemala han visto, los ganaderos van por un lado, los abastecedores van por otro lado, y entonces se han disgregado, no se han cohesionado para presionar a las autoridades y poder tener esos beneficios que se han logrado en los otros países. La industria cárnica es una industria como tal y tiene diferentes eslabones. Y empieza desde el nacimiento de un Por supuesto, ternero. pero empieza, digamos, la cadena de abastecimiento, digámoslo así, empieza con el ganadero. Del ganadero empieza el que te vende todos los insumos. Los insumos son los productos veterinarios y los pastos mejorados. El pasto mejorado es importantísimo. Después ellos venden su ganado. ¿Quién les llega a comprar? Les llegan a comprar los supermercados en finca. Les llegan a comprar, pues desafortunadamente en este caso, pues los mexicanos que vienen y les compran en finca. O sea, ellos no están haciendo nada malo, el ganadero no está haciendo nada malo. Le compran puesto en su finca. Entonces, y llegan los abastecedores a comprar. Ellos son los tres que le compran al ganadero. Estos tres, nosotros ya, y luego sigue, en el siguiente eslabón estamos ya las plantas. Entonces las plantas, algunas destazamos, por la mayoría importamos y colectamos carne localmente, como es nuestro caso. Y colectamos carne localmente y luego otra parte va a las carnicerías y la otra parte ya deshuesada sale por el retailer. Y yo recuerdo cuando estábamos en Prensa Libre, se hizo un reportaje muy grande, muy extenso, sobre todo los mataderos municipales. Fuimos al interior de la República, en fin, pero era dramática la falta de higiene, y que es no sé qué porcentaje, pero recuerdo que era la mayor cantidad de carne que se destaza en Guatemala pasa por los mataderos municipales. Definitivamente, Gonzalo, y ese es uno de los problemas más grandes que tiene Guatemala. Y se le ha dicho en varias ocasiones por diferentes sectores a las autoridades, sin embargo, no es un tema que políticamente alguien lo quiera abordar en su turno, ¿verdad? Cuando les toca a ellos su turno, no lo quieren abordar porque no es políticamente muy amable de hacer. Pero la verdad es que en Costa Rica la única manera de modernizar la industria cárnica fue cerrando los rastros municipales. Sí. Así es, los rastros municipales. Y lo que hicieron las autoridades fue otorgar créditos blandos para que las municipalidades que quisieran mantener su rastro tuvieran las mínimas condiciones de higiene y frío para poder sacrificar en ese lugar. Entonces, claro, se centralizó la matanza, pero también se profesionalizó la matanza. Si uno fortalece la industria cárnica, el industrializador puede, por ende, pagar mejor al ganadero. Entonces, todo lo que es la industria en general se ve mejor y más fortalecida. La importación se está dando en Guatemala porque realmente la oferta de carne ha decaído demasiado. O sea, entre la palma africana, entre el contrabando. O sea, para cubrir el consumo per cápita hay que importar carne. Y Guatemala es el tercer país
en consumo per cápita en Centroamérica. Panamá consume más, el panameño consume más, Costa Rica consume más, Guatemala está después, luego viene Honduras y finalmente El Salvador y Nicaragua, en ese orden. Así es. Pero es que lo que pasa es que tanto Honduras como Nicaragua, por ejemplo, consumen mucho cerdo fresco. Nosotros no consumimos cerdo fresco porque le tenemos mucho miedo a la famosa cisticercosis. Entonces, al tenerle miedo a la famosa cisticercosis, la gente prefiere comerse el cerdo en embutido. Ahorita que es temporada de fin de año y que ya estamos entrando en la Navidad, pues las famosas piernas, ¿no? Pero de lo contrario, el cerdo fresco no se consume. Aquí somos muy consumidores de pollo porque además da precio. Pero realmente el poblador guatemalteco es carnívoro, es de carne de res por principio. El problema es que no la está pudiendo comprar porque está demasiado cara. Ahora, el precio ya no va a bajar, o sea, estamos hablando de que tenemos que importar carne para cubrir la demanda. Es muy difícil que vaya a cambiar por una decisión presidencial que vaya a bajar el precio de la carne. Definitivamente que no. O sea, tú sabes perfectamente que al final el precio va a obedecer a la oferta y la demanda. ¿En qué rangos se está manejando el precio en este momento de carne? Entiendo que depende de los cortes finos, hay cortes más populares. Una res te va a producir el corte industrial y te va a producir el corte fino. El corte fino viene principalmente de los cuartos traseros, y en el cuarto delantero vas a tener como corte fino nada más el lomo grande que nosotros le llamamos, y de ahí el resto, lo que es costillar, lo que es el marranito, lo que es la paleta, esos son cortes bastante industriales. La paleta en este caso también se usa para bistequear y es suave, es pues, sabrosa. Es, ¿no? La carne de bistec. Es la carne de bistec. Entonces, tenés tu corte fino, digámoslo así. En este caso, los que te he mencionado andan alrededor de los 27 quetzales en el mercado, ¿verdad? Precios que nunca se habían dado. Tú no puedes llegar por decreto a decirle a una persona que le entró la carne más cara ese día que no puede subirle el precio. Entonces, ¿qué va a ganar? O sea, no va a ganar nada. Pero el problema más grande es que ese carnicero, encima de todo, con ese precio que él tuvo que ponerle a la carne, empieza a vender menos. Porque entonces la gente se va a comprar pollo, o se va a comprar una opción de cerdo, o se va a comprar, como dijo una señora ahí que estaban entrevistando, vamos a comer montecitos, porque ya no nos alcanza para poder consumir la carne. Y la cadena de distribución, por lo que puedo entender de acuerdo a la conversación que hemos tenido, es que tampoco hay una cadena o un ordenamiento muy, muy fuerte de todas esas cadenas, sino que hay múltiples pequeñas cadenas en la capital, en los departamentos, y entonces la distribución y los precios varían muchísimo. Muchísimo, y además no hay... Como mencionábamos anteriormente, mientras estábamos platicando fuera de cámaras contigo, por ejemplo, el caso de Costa Rica, el caso de Nicaragua, que te maneja subastas de ganado, entonces el precio sí está más digamos, está menos sensible a la especulación. Bueno, eso era una de las preguntas que tenía yo aquí incluidas. Es Costa Rica y Nicaragua tienen la subasta de carne, y eso lo explican ellos como la mecánica que ha servido para controlar la especulación y mantener los precios en niveles. Eso no quiere decir que no haya alzas o bajas, pero en términos generales que controlan. Y ahora entiendo que Guatemala también quisiera hacer eso. Supongo que eso la iniciativa viene de los ganaderos, ¿o de quién viene esa iniciativa de que se haga por esta mecánica de la subasta? Es un tema un poquito complejo, porque yo no creo ahorita en este momento que a los ganaderos les vaya a convenir una subasta, porque les están llegando los mexicanos, nuestros hermanos mexicanos les están llegando a comprar el ganado en pie a mucho mejor precio puesto en su finca. Mientras que si lo mandan a una subasta, pues es un albur. Si a esa subasta no llegan mexicanos, solo llegan abastecedores, solo llegan locales, los precios van a bajar, obviamente. Entonces yo no creo que el ganadero en este momento vaya a querer involucrarse muy activamente en una subasta. Simplemente no va a mandar ganado. Así es sencillo. Entonces ahí lo que va a pasar es que no vas a tener oferta en las subastas. Entonces, de primero lo que hay que hacer, básicamente, Gonzalo, es primero, tiene que haber un marco regulatorio que todos en la cadena debemos de obedecer. No unos sí y otros no.
como pasa en muchas cosas en Guatemala. No unos sí y otros no. Tiene que ser un marco regulatorio para todos los eslabones. Los rastros municipales deberían estar en el mismo nivel. Ellos principalmente. O sea, el rastro municipal, si él quiere seguir sacrificando, debe de tener las condiciones mínimas sanitarias para poder trabajar. ¿Cuántos que la gente se sienta rastros municipales habrán en el país? En cada municipio. En cada municipio hay un rastro. Vamos a ir al último corte comercial y volvemos con la parte final y las conclusiones del programa de esta noche. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con Enfoque esta noche hablando sobre el tema de la carne, el incremento de la que ha tenido el precio de la carne, pero sobre todo qué es lo que está sucediendo con esta industria que incluye, por supuesto, la parte ganadera, la parte de la producción de ganado para carne. Álvaro, nos quedamos en el último bloque hablando de algunos temas, pero mencionaste algo sobre la carne de cerdo, los temores de los guatemaltecos, pero ¿qué sería viable que en Guatemala, de acuerdo a los precios, también pudiéramos, digamos, promover más el consumo de pescado, consumo de yo sé que esto va contra tu industria, pero en términos generales no sería algo para poder mantener el equilibrio y la balanza, que la gente pueda tener acceso a mejor alimentación? Definitivamente, Gonzalo, porque al final la carne es proteína. Lo que estás buscando es proteína. Entonces, y realmente la carne de cerdo en temas zoosanitarios es mucho más controlable que la res. No digamos el pollo. El pollo le han hablado mucho del tema de las hormonas y un sinfín de cosas que supuestamente llevan, que eso no es tan cierto, ¿verdad? Esos son más paradigmas que otra cosa. Pero sí, por supuesto, se debería de estimular, o sea, debería de hacerse una estrategia para estimular las otras fuentes de proteína que hay, que no son solamente carne de res. Y ahorita pues obviamente se están estimulando pero solitas por un tema de precio, por un tema de que no pueden adquirir carne de res. Entonces te tenés que ir a otra alternativa, que en este caso sería el cerdo, el pollo o el pescado en menor medida, porque no tenemos mucha costumbre de comer marisco, pero sí, debería haber una política que inclinara al guatemalteco en una mejor alimentación y un mejor acceso a proteína. Bueno, parece que es un negocio próspero en algunas áreas, pero complicado en otras, pero indudablemente, ¿qué futuro tiene la industria cárnica en el corto y mediano plazo en Guatemala si no se producen políticas, si los gobiernos no se preocupan por tener una política de desarrollo y de fomento a esta industria? Gonzalo, es muy complicado porque la oferta no está por subir. O sea, la oferta, todo lo contrario, la oferta está bajando y seguirá bajando en la medida que se siga permitiendo más plantaciones de palma africana. Va a seguir bajando la oferta en la medida que siga saliendo el hato ganadero de contrabando.
porque no es malo que salga. O sea, yo no estoy en contra de que se exporte, todo lo contrario, eso deberíamos de ser competitivos y poder exportar. Pero el problema es que no queda nada en Guatemala. O sea, se llevan el ganado en pie, no nos dejan darle el valor agregado que deberíamos de darle aquí en Guatemala. Ese es un tema que es interesante, ya nos va quedando poco tiempo, pero creo que para los televidentes también puede ser de mucho interés, porque siempre cuando hablamos de ganado, lo que sabemos es que el producto final es la carne o la leche, digamos, pero la carne en el tema que estamos tocando, pero cada res tiene subproductos que en Guatemala se aprovechan poco. ¿Es correcto esto o no? Hay un sacrificio y en el sacrificio vienen las personas, agarran la víscera y entonces la víscera la venden completa. Entonces a estas personas que venden víscera en el mercado se les llaman los cholojeros. Entonces ellos pagan por la víscera completa, ¿verdad? Que se llevan la víscera verde, se llevan la víscera roja. Pero si tú lo ves en un matadero, es totalmente diferente, porque en un matadero le estás sacando más valor. Ahí sacas el obomazo, que en este caso los japoneses lo pagan muy bien. ¿Y eso qué es para que es el estómago de la vaca, pero el estómago pequeño. Panza, no la panza. No, la panza es el rumen. Entonces el obomazo es el cuarto estómago. Entonces, en el caso del tendón, los tendones de las patas. O sea que todo eso se puede exportar. Por supuesto, se puede exportar y lo pagan muy bien. Te exportas la tráquea bien trabajada. Entonces hay una serie de subproductos. De la red no se desperdicia nada, pero lo que tienes que tener es volumen y lo que tienes que tener es la matanza centralizada para que el comprador pueda venir y certificar que sale un contenedor completo de esos subproductos y que sabe positivamente que fueron sacrificados en un lugar conveniente, en un lugar adecuado para el sacrificio, ¿verdad?, de estas. Se nos terminó el tiempo, Álvaro, pero para tener una conclusión, una baja de precios a la vista casi imposible y lamentablemente a futuro no hay demasiadas expectativas. Si seguimos con las mismas políticas es imposible, Gonzalo, que tengamos resultados diferentes. O sea, simple y sencillamente, si las autoridades siguen tocando el tema nada más cuando hay un alza de precios, salen todos hablando y ahí se queda. No hacen absolutamente nada, no hay una estrategia estructurada para futuro. Entonces, simple y sencillamente, la oferta va a seguir bajando y el precio va a seguir subiendo. Álvaro, muchas gracias. Hoy he aprendido mucho sobre la carne. Espero, estimados televidentes, que también ustedes hayan aprendido algo sobre la carne, ese producto que tenemos muchas veces en nuestros hogares. En muchos hogares ya no se puede tener la carne por los altos precios que han alcanzado y lo lamentable es que no han existido, porque no es de este gobierno, no han existido políticas de desarrollo, de fomento para la industria de la carne en Guatemala. Ojalá que en el futuro esto vaya cambiando para que suceda en Guatemala lo que está sucediendo en países menos desarrollados como Nicaragua, que su economía está creciendo bastante y en el área específica de la producción de carne están exportando a muchos países del mundo. Muchas gracias por su atención. Volvemos con el primer enfoque del mes de diciembre el próximo martes a las 8 en punto de la noche. Muchas gracias por su atención. Que Dios bendiga a cada uno de sus hogares.